Ahí. Perfecto. Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Vamos a seguir caminando, ¿no? En este cursito que hemos comenzado, en ir compartiendo y enriqueciéndonos entre todos. Hemos visto que varios han entrado en la... ¿Cómo se dice, Cristian? En el aula virtual, aula. En la plataforma, como quieran llamarle. Bien. De los que están aquí, a ver quiénes han podido entrar. Acá Claudia. Graciela, Natalia o Nati. Natia no acá, las tengo para el otro lado, acá está. Bien. Y Marta también hace seña que sí. Perfecto. Bueno, ahí el trabajito que habíamos subido era un poco como síntesis, ¿no? De lo que habíamos trabajado el lunes pasado, que habíamos hecho este caminito desde la realidad de la muerte, con todo lo que implica, de no desproblematizar ni quitarle la densidad que tiene este misterio tan doloroso para el ser humano, pero al mismo tiempo ir caminando con una mirada de fe y esperanza. Y después veíamos el duelo y lo descubríamos como una dimensión que marca toda la historia humana, ¿no? Nuestra vida está marcada por duelos, decían, por diversas pérdidas, entendido así el duelo. Y la invitación del trabajito que está subido para el que por ahí lo quiera hacer esta semana, la otra semana, cuando puedan, está ahí el material subido, era poder mirar nuestra vida, los diversos duelos que hemos sufrido, no solo por la muerte de un ser querido, sino veíamos que había duelo a veces cuando uno rompe una relación con alguien, hay duelo en las etapas de la vida, poníamos el ejemplo de Cristian, hay duelo en las mudanzas, en los cambios, ¿no? De un lugar a otro, hay duelo cuando uno por ahí pierde un trabajo, diversos duelos. Entonces la invitación era que puedan compartir en ese chat sus historias de duelo, si quieren un currículum de nuestros duelos a lo largo de la vida. Ahí algunos los han compartido, que veíamos, estaba muy rico. ¿Querés que compartamos pantalla del aula, padre? Bueno, dale. Dale. Ahí de paso repasamos también los materiales que estaban disponibles, así ya lo... Por si alguno tuvo dificultad para entrar, acá Cristian nos explica un poco cómo funciona. Bien, recuerden que ustedes para entrar simplemente ponen el usuario y contraseña. Espérate que voy a entrar como si yo entrara con ellos, ¿no? Bien. Voy a salir. Bien, se ponen campusvirtual.isca.org.ar y les va a salir esto, nombre de usuario, que es el mail de ustedes, y la contraseña. La semana pasada decíamos que no habíamos podido entrar, pero Laura nos avisó que en realidad no estaba habilitado. Ahora ya está habilitado. Pongo acceder acá. Díganme si ustedes van yendo conmigo. Háganme así una señal. Nati dice que sí. Le vamos a creer a Nati que es una persona seria, no como nosotros. Y entonces me voy acá al curso que es los desafíos de la catequesis para frente al acompañamiento del duelo. Y acá entré. Tengo el primer encuentro, los cuatro puntos que vimos con el padre Ariel la semana pasada, el Menti que hicimos juntos, ¿se acuerdan? El Menti se puede, una vez que uno lo termina, se puede bajar y subir como imagen, que está lindo porque queda para cualquier curso, para cualquier cosa. Como todos acá somos catequistas o agentes de pastoral, no solamente estamos dando un contenido, sino yo sé que también algunos métodos de lo que estamos haciendo a ustedes les viene bien para poder incorporar, ya sea en un formato virtual o en un formato presencial, ¿no? Cuando uno está reunido con muchas personas, rápidamente el Menti te pone las ideas en el pizarrón, es muy automático, entonces es lindo, es dinámico, y se ve así lo que uno opinó, ¿no? Acá teníamos cuáles son los estados de ánimo o sentimientos que recuerdas de un duelo vivido o que estés viviendo. Las palabras que aparecen más grandes son las que están allí. Ahí tenemos más gente que viene llegando, abrimos la puerta. Bien, y acá habíamos, con el padre Ariel, compartido acá el foro que dice los duelos que he vivido, estaban toda una guía de oración que nos hizo el padre Ariel para ir haciendo casi un pequeño retirito, ¿no? Y un video,
y habíamos subido también este texto de José Carlos Bermejo, Vivir sanamente el duelo, que es uno de los autores que más ha escrito sobre el tema de duelo, junto con el padre Mateo Bautista, y que se llama, el texto se llama Estoy en duelo. Ese lo tienen allí, lo pueden bajar, eso lo pueden imprimir, y quiero también, que yo lo subí a mi sitio de YouTube, un link al video entero del primer encuentro. Ven que acá está el padre Ariel como 2 veces. Dice, 2 veces lo veo el padre Ariel. Otra vez. Bueno, ¿cómo puede ser? Lo veo en vivo y en diferido también. Bien, acá está completo el encuentro grabado, ¿no? Las pavadas que dijimos, algunas están grabadas, otras no, se las perdieron. Pero bueno, eso también está disponible, ¿no? Después Roxana, que es nuestra editora, por ahí seguramente lo va a poner más lindo, le va a poner la placa, pero ese está en crudo. Por eso no lo ponemos en público en YouTube, lo ponemos para el grupo del taller nada más, porque está así como salió, ¿no? No lo editamos, no lo hicimos nada. Lo mismo, porque me pidieron algunos que lo subiéramos y bueno, lo habíamos comprometido eso. Y acá están entonces los distintos duelos que ustedes pusieron, esas historias personales. Susana, no sé si quiere decir algo, que levantó la mano. Audio, ahora no No, que yo no había recibido el material, porque justamente como no pude entrar la vez pasada, entonces quería saber dónde encontrarlo, por eso. Claro, por eso. Vos tenés que entrar tenés tu usuario, Susana, que es tu mail, y la contraseña que ella te la mandó. En ese mail que encontraste después, que no lo habías encontrado porque estaba en spam, tiene que estar el usuario, la contraseña, y tiene que estar también cómo entrar al aula virtual, ¿sabes? Sí, creo que sí. Y claro, hacemos eso. Bien, cualquier cosita me haces. Levanté la mano hace rato, después usted lo explicó. Bien. No, bueno, había quedado la mano levantada, está bien, perfecto, claro, no hay problema. No hay problema. Pero está bien, Susana, no, igualmente hacías bien en preguntar porque, bueno, nada, no es difícil de intervenir en el aula virtual, más o menos uno se va animando. No sé si querés, Ariel, dejamos la pantalla para compartir. Sí. ¿Querés que vayamos leyendo alguna? Sí, le iba a proponer a ver de los que están, quién nos quiere comentar un poquito lo que hizo. ¿Se animan algunos o prefieren que los leamos? Acá tenemos a Natalia, de los que están tenemos a Natalia, tenemos a Viviana Ferraro, que estaba, pero no, está sin cámara ni audio, y está también Claudia Conforti, y está Graciela Carletti, así que no sé quién tiene ganas de compartir, o quieren que leamos nosotros, ¿cómo prefieren? Yo no tengo problema en compartir mi experiencia. Bueno. Ahí pongo tu texto, Claudia, en Dale. pantalla. Bueno, justamente a lo largo de 60 años uno ha tenido muchas pérdidas. Y por ahí el tema es con la muerte, ¿no? Porque las demás cosas como que son más llevaderas. O sea, hacemos un duelo, pero es como que nos habituamos al cambio. A mí hubo 3 fallecimientos muy importantes en mi vida, son la muerte de mis padres y la muerte de mi yerno. Y los 3 fueron tan importantes como diferentes en la realización del duelo, porque pasaron en momentos diferentes de mi vida. Yo ahí cuento que cuando falleció mi mamá, tenía 23 años, y tenía 3 hijas, una muy chiquitas, es decir, la más chiquita tenía 1 año, otra de 3 y otra de 4. Y mi mamá falleció de una enfermedad, que si bien una enfermedad, un cáncer de páncreas, que fue dentro de todo corto para lo que es una vida, pero fue muy largo en el dolor. Entonces, pasó como que hasta... Yo no lo pongo ahí, pero pasó como que hasta fue un alivio que se muriera, un alivio por ver el sufrimiento de ella. Y también por todo el trabajo que llevaba, ¿no? El atenderlo. Yo estaba, como vos, en mi caso particular, si bien yo tengo 2 hermanas que también estuvieron muy presentes, y mi papá muy presente,
en esa etapa de mi vida fue como muy estresante y uno, claro, la juventud hace que uno no se dé cuenta, ¿no? Y va y hace y sigue y bueno, y falleció y no pude ni llorar a ese punto, decir, ¿no? Fue como, y después de unos meses, unos 6, 7 meses, empecé con unas arritmias, con un montón de problemas que, es decir, todo eso que yo no largué, todo eso que yo no pude expresar, el cuerpo me lo marcó. Y tuve que hacer reposo, tuve que parar, es decir, el cuerpo me pidió parar. Porque era como que uno seguía y se tragaba las lágrimas y seguía porque como que la vida continúa y que bueno, es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y si bien es cierto, son dolores muy grandes porque era un amor muy grande, ¿no? El que se perdió. Que no se perdió, ella se perdió, pero el amor sigue estando. Es decir, siempre que hablo de mis muertos, los hablo en presente. Esto, mira, si estuviera mamá estaríamos haciendo tal o cual cosa y siempre la recordamos con alegría, pero sí, fue muy duro y fue muy difícil de hacer. También hay una cuestión familiar en mi caso de que estos mandatos, ¿no? Que el llanto, creo que también se dedicó, los varones, los hombres no lloran, pero en mi familia el llanto era como un signo de debilidad, y uno no tiene que ser débil, no tiene que ser fuerte y sobreponerse, porque nosotros somos fuertes, los confortis somos fuertes. Entonces también está eso de no poder demostrar el amor, ¿no? Porque en definitiva es eso, cuando uno llora una muerte está demostrando el amor. Cuando falleció mi yerno, que esto fue hace 10 años, fue la sorpresa, porque mi yerno fallece en un accidente muy absurdo, pero que se lo llevó. Y de pronto me encontré con una hija viuda, con una nieta de 13 años huérfana de padre, tratando de juntar los pedazos en un momento de mi vida donde yo pensaba que, es más, era un tema hasta de conversación con mi esposo, donde, mirá, si yo me tengo que ir en este momento, le doy gracias a la vida por todo lo que me dio, porque, claro, estaba completa, mis hijos, mi matrimonio, todo estaba bien, todas las etapas habían sido cerradas, pero yo no estaba preparada para pasar por algo como esto. Y tampoco estaba preparada para consolar, porque uno puede, el consuelo implica por ahí a veces, bueno, no lloré, ya está, un poco lo dice el texto que nos dejaron, ¿no? Estas frases hechas de que, bueno, hay que recordar con alegría, no le hace bien a la persona que partió, y todas esas cosas que uno dice, y yo me quedé en silencio, sí, en presencia con mi hija y con mi nieta, para cómo ellas viven en Rosario, yo acá en San Lorenzo, así que me quedaba 3 días allá, volví a mi casa y hasta que me di cuenta que estaba ocupando un lugar que no me pertenecía, que estaba tapando con mi cuerpo la silla vacía y que mi hija y mi nieta necesitaban llorar abrazadas entre ellas. Y perdón porque me afloja la memoria emotiva, hace que uno se quiebre un poco, ¿no? Pero también me hizo repensar el sentido de la vida, de mi vida, ¿no? Si eso era todo, si era tan fácil. Mi yerno tenía 32 años, una persona sana, una persona que estaba en plenitud, con mucho para dar, con muchos proyectos cumpliéndose, con mucho trabajo haciendo, y de golpe se termina, le digo, ¿es esto? Bueno, y ahí fue mi encuentro con Dios, porque yo era la clásica, ¿no? Católica que va a misa cuando aprieta el zapato, ¿no? La que tiene a Dios de verdulero, ¿no? Te rezo un Padre Nuestro y vos dame tal cosa. Entonces me encontré con él. Si yo algo le tengo que agradecer,
a la partida de mi yerno es que él me regaló a Dios de nuevo. Y lo hizo de una forma que recambió todo. Mi necesidad de él, mi trabajo, todo, absolutamente todo. Yo no era catequista antes de eso y fue muy gracioso porque empecé a colaborar en la parroquia limpiando el templo. Sí, por supuesto, yendo a misa, acompañada por unos primos, pero fue como que también fue como un escape, ¿no? Como un buscar desesperado, sin mucha oración. Y todo esto fue a raíz de la muerte de mi yerno. Entonces, por eso yo pongo ahí que me acercó a Dios y de una forma que me resignificó la vida. Y el otro gran duelo fue, bueno, la muerte de mi papá, que falleció el año pasado. Él murió de viejito, se durmió y no se levantó. Y le doy gracias a Dios por esa muerte dulce que tuvo, porque mi papá fue un hombre que se fue con toda su humanidad intacta, digamos, consciente de su tiempo, de su espacio. Se murió en su cama, no sufrió, a diferencia de lo que pasó con mi mamá. Entonces, sí, uno sabía que estaba de regalo cada día, y yo le agradezco a Dios eso, pero no puedo evitar sentir dolor y angustia, y con él sí pude llorar. Y me agarraban así como ataques de llanto de la nada, y no hubo vergüenza de llorar, quizás un poco porque ya la experiencia en la vida hace que uno no sienta que está mal mostrarse como es, mostrar lo que siente. No hay que esconder los sentimientos. Y si uno no está mal porque pasó algo, y bueno, ese es el momento. Si yo lo hago dentro de 10, 15 años, no me van a entender si pero ahora te vas a dar cuenta. Entonces, realmente estoy atravesando todavía el duelo, pero con un sentido diferente, con un agradecimiento por la vida de mi padre, que hizo que yo pudiera acompañarlo incluso en el momento en que él se fue, porque hizo como si tuvo un pequeño episodio y me llamaron y llegué a despedirlo, y haciendo memoria pude acompañar tanto a mi mamá como a mi papá en su partida. Y eso me hace sentir bien, en el sentido de que yo estuve sosteniendo su mano, así como ellos me recibieron, yo pude despedirlos. Entonces estuvimos como familia, como padres e hijos, unidos en el acompañamiento de la vida, que también tiene este final, ¿no? Porque es imposible pensar de otra forma, ¿no? Y que uno a la distancia piensa, bueno, qué lindo que el día que yo me vaya, alguna de mis hijas pueda sostener mi mano, porque le va a hacer también bien a ella, ¿no? Porque uno no es lo que uno desea, pero sí saberse que hice todo, que estuve ahí, estuve para vos, estuve acompañándote, estuve haciendo una oración, te besé las manos, te di gracias, te acompañé. Y bueno, esas fueron las 3 experiencias que yo cuento ahí, mucho más abreviadas, pero que sí, marcaron mi vida y la marcan, porque fueron grandes amores. Y como dice el texto, esto de que también me permitieron soltarme, esto de que la muerte humaniza, ¿no es cierto? Y uno se tiene que poner este mandato que teníamos nosotros en la familia, que teníamos que ser todos como fríos, digamos, como no demostrar porque eso era debilidad, porque no estaba bien. En definitiva, yo creo que era un poco evitarle el dolor al otro, porque uno no sabe cómo consolar, uno no sabe qué decir cuando alguien pierde a alguien. ¿Qué te voy a decir? Si estás en carne viva, ¿qué te voy a decir? Entonces, uno al estar así como en una aparente tranquilidad, evita que el otro tenga que decir algo, tenga que consolar.
y en definitiva nos hace mal a todos, porque el que fue para consolar no consuela, y el que necesita ser consolado no es consolado. Así que fueron grandes experiencias que he vivido, y que bueno, que la voy llevando como puedo, ¿no? Pues por eso pongo, a veces hay más gusto a sal, si no es que estoy llorando todo el día, pero uno siente el sabor de la lágrima atrás en el fondo de la garganta, ¿no? Y bueno, a veces hay más y hay veces como que, bueno, pasó, pero siempre está esa cuestión de gracias y el del saber que me voy a encontrar con ellos y que bueno, que cada vez falta menos, no sé cuándo, pero me da miedo, me da al contrario la esperanza de volver a reencontrarme, de ser unos en la luz. Y eso es maravilloso porque le da sentido a todo lo que uno vive, a todo lo que uno deja, y a todo lo que uno vivió y a todo lo que nos dejaron, ¿no? Un poquito ahí, todo junto. Bueno. Eso solamente. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por compartir así, Claudia, con corazón abierto. Realmente, sí. Bien. ¿Hay alguien más que quiera contarnos? Justo uno de los trabajos de hoy iba a ser contar cómo han elaborado sus duelos. Acá Claudia nos ha mostrado claramente un modo de elaborar duelos, así que le agradecemos mucho. ¿Alguien más? ¿Se anima a compartir lo que escribió? ¿Quieren que vuelva a compartir la pantalla? Bueno, hablo. Yo lo que puse, por suerte en la vida, los familiares que han fallecido, fallecieron de grandes, pero bueno, ahí lo que puse es como uno haciendo memoria. El que me marcó fue la muerte de un compañero de escuela, que ahí, bueno, en esa época, yo no sé si ahora dejarían o van los chicos a un velorio. Bueno, yo ahí lo vi, bueno, puse que ahí lloré mucho, y que de experiencia de ese... ¿Qué edad tenías, Graciela, perdón? Y 10 años. 10 y el años. nene un año más grande que nosotros, de leucemia. Sí, bueno, más o menos, sí. Bueno, yo puse eso, y que después también otra pérdida de otro chico que murió electrocutado, también chiquito, que esos me llevaron a tomar la decisión de pensar si yo cuando tuviera hijos, de que uno se los puede llevar, se morir joven, entonces no tomar la decisión de nunca tener más hijos, ¿no? Viste, cuando se atan las trompas, y yo puse... que no estando cercana a la iglesia, todavía no tan practicante ni catequista, con mi tercer cesárea, yo tengo 3 hijas, y en la tercer cesárea era como todos, el médico me dice, ¿te vas a atar las trompas? No. Camino al quirófano, ¿te vas a atar las trompas? No. Yo siempre tuve ese, digo, no sé si algún día me quita o muere un chiquito, un hijo mío, lo voy a querer, va a quedar un vacío tan grande que uno va a querer también, porque no a mí, ¿no? Que te pasen esas cosas. Y después, bueno, ahí también me quedó también en la adolescencia de una película que hacía referencia, que tenía una nena y quería tener, no sé si la han visto, si se acuerdan, de que trataba del autismo. Entonces la única reflexión que hacía en ese entonces la mujer, que ella le había pedido a Dios que sea varón, no que sea sano. Entonces, bueno, mi pensamiento en los embarazos siempre estuvo, bueno, que sea sano, y si no, la fortaleza, y de hecho en las 3 nunca pregunté el sexo, no era lo importante. Y también el público, los familiares, como que te quedaste con la gana de tener varón. Digo, no, de mis hijas ya vendrán los yernos o los demás, pero entonces, digamos, del dolor del ajeno me enseñó o hacer fuerte, madurar, o pensar por qué no a mí. Entonces, esto lo lleva. Y después, bueno, no, con el fallecimiento más, bueno, yo ahí puse otras decisiones que a veces, cuando ayer habían hablado en el encuentro, que llevar un duelo es cuando uno te lleva a llorar. Bueno, entonces ahí puse decisiones cuando uno a veces llora también, cuando hay una injusticia o algo. Y valora también, se replantea las cosas importantes de la vida, qué es lo importante y qué no.
y con mi papá, pero bueno, lo llevé bien porque ahí ya estaba cercana a la fe, si bien él no era muy practicante, una fe media rara, ¿no? Porque sí que los chicos se tenían que bautizar chiquitos, de casarse, ¿cómo te vas a casar después de 6 años de convivir? Y hubo casamientos, así que una cierta fe tenía. Y bueno, como vivió los 80 años, 81 bien sano, que nunca entró al hospital, fue en paz, porque yo vivía la fe y llamamos al sacerdote, le dio la extremaunción, aunque él no creyera, nos dijo que para nosotros sí, entonces yo siento, viste, que la viví en paz, esa muerte, y bueno, que vivió su vida bien como él quiso. Muchas gracias, Muchas Graciela. gracias, Graciela. Una riqueza también. Bien. ¿Alguien más? Yo veía que alguien levantaba la mano hace rato. Creo que ahí está. Nati está ahí compartiendo. No, A ver, todo lo que escribí, no me acuerdo, pero bueno, no tengo problema de compartirlo. lo vas a relatar de vuelta. Ahí está Gracias. Nati. Bueno, yo estoy viviendo un duelo porque mi hija falleció en diciembre del año pasado. Milagros. Ella se quitó la vida, tenía una depresión y una bipolaridad, digo yo, no diagnosticada. Y bueno, el 9 de diciembre, el día después de la Virgen, en esa madrugada se quitó la vida. Y bueno, nosotros estamos transitando este duelo en familia con mi esposo. Él es rector de un colegio católico que depende del obispado de Goya. Yo soy profesora y tengo otro hijo que se llama Juan Francisco. Milagros tenía 19 años, Juan en ese momento tenía 18, se llevaban 1 año y 2 meses, ahora tiene 19. Y bueno, estamos los tres transitando, como puse ahí, para llegar a la primavera de la vida, como dice el Padre Mateo. Yo hice mucho para estar acá, así como me ven, en estos 10 meses que van a ser ahora en octubre. Busqué todos los recursos habidos y por haber, como me dice mi curita acompañante, vos no te mirás, Natalia, todo lo que vos hiciste, la verdad que no. Creo que hice mucho en estos 10 meses para poder estar hablando así, en este proceso de duelo. En la semana que viene estamos por abrir la pastoral en mi parroquia, que la traje yo me comuniqué con el Padre Mateo, y por ahí yo digo, uy, todo lo que hice, y no puedo creer. Y yo en enero, si uno me decía, ibas a hacer esto, no lo creía. Sí era una persona de fe, porque la enfermedad de mi hija me llevó a refugiarme mucho en la fe. Yo hacía novena que había, yo hacía, rezaba, y bueno, yo como digo, la pandemia se la llevó puesta. Creo que yo venía haciendo un duelo anticipado, no que iba a terminar en esta tragedia, sino que podía terminar en una internación, con estas enfermedades, no sé, que íbamos a terminar en otra cosa. Nunca pensé que iba a terminar de esta forma, pero interiormente yo venía haciendo un duelo anticipado. Toda mi familia, bueno, lo que vivíamos acá, mi marido, mi hijo y yo, creo que estábamos haciendo un duelo anticipado. Mi hijo era runner, pero como yo decía, corría para correr de la desesperación que tenía. Y bueno, nadie sabe lo que vive, por eso a mí me enferma, disculpe padre, cuando hablan sin saber lo que una familia pasa cuando alguien se quita la vida. Así que si usted me permite, voy a leer algo que escribí ayer. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Por favor. Espere porque lo tengo acá. Le había mandado una amiga, espere. Quiero leer algo que escribí. Escribir en una hoja en blanco nuestro sentimiento hoy es un desahogo. ¿Qué decir después de tanto vivido, de tanto llorado, de tanto leído en tan solo 10 meses? 10 meses que para mí fue una vida entera.
Te fuiste mi milagrito, ojo color del cielo. Te fuiste mi hija tan buscada y deseada como una hoja arrancada del almanaque. Te extraño, chiquita mía. Navego en una barca mar adentro. A veces esos remos pesan, a veces se aquietan. Anoche escuchaba la canción de Alejandro Sanz, mi persona favorita. Me gusta cuando dice, mi persona favorita tiene la cara bonita. Derramo lágrimas, pero no de tristeza, de nostalgia. No hay un minuto que no te piense. Aunque me vean a 1000, pero todo lo que hago lleva tu nombre. Solamente debo ser más fuerte. No puedo todavía defenderme con las personas desubicadas que se me cruzan en el supermercado. Diría a alguien que quiero mucho, cambiar de supermercado. Pienso, ¿se ponen en el lugar de uno? ¿Se ponen en mi piel? Tengo sangre, tengo corazón, tengo sentimientos. Al lector en general, ¿saben por qué pesa la muerte de un hijo que se quita la vida? Porque la sociedad hace que nos pese. Cuando se cruzan de vereda, cuando no nos saludan, cuando dejan de ser solidarios. Es una muerte, no importa el motivo. Lamentablemente, la sociedad es muy injusta e hiriente. No le deseo a nadie que pase por lo que pasó y estamos pasando mi familia y yo. A nadie le deseo perder un hijo de esta forma, donde te quedan tantas preguntas y una sociedad acusadora. Toquen el timbre, siéntense en mi sofá y charlemos. Natalia. Gracias, padre. No, gracias a usted por compartir ese texto. Después, si lo quiere compartir con nosotros, le agradecemos porque realmente expresa tantas verdades que a muchos les pasa como usted. A mí me tocó acompañar 2 personas que habían también perdido a su hija por suicidio y es muy fuerte ese peso de la mirada de la sociedad. Es muy injusto. Me encantaría mandárselo, padre, y Bien. que lo comparta, porque también voy a compartir algo que me pasó en la iglesia. Yo voy a mi parroquia redentorista y ahí no tengo problema, pero una vez, hace un mes, me fui a la catedral. No tengo problema de decirlo acá. Me fui a la catedral y mi marido depende del obispado, y cuando nos llega el momento, una ministra nos mira y no tenía que dar la comunión y se da vuelta y se va. Y viene otra persona a darnos la comunión. Una experiencia así que nos falta madurar tanto como iglesia estas realidades. Yo lo tomo así. Sí. Bien, porque lo hablo con mi sacerdote, tengo relación con el obispo, no tengo problema de decirlo, pero es la forma de la muerte. Sí. Porque es una persona grande, pero digo yo, somos los padres. Ella no estaba acá en mi casa, no sabía lo que nosotros vivíamos. Sí, yo creo que ahí está esta dimensión, ¿no? De que nos falta madurar en el acompañamiento, en ser empático con las realidades que les toca vivir a los demás. Y bueno, no quiero quitarle más tiempo. Eso que pongo del supermercado, porque fue el lunes, antes del encuentro, yo me fui al supermercado y me encuentro con una persona, yo no estoy yendo a la escuela, todavía, gracias a Dios, por estas personas. Me encuentro y me dice, ay Nati, hace mucho que no te veo, bueno, no puedo creer lo que te pasó. Me dijeron que Milagros hizo eso porque se llevaba mal con vos. Entonces, como me dice mi psicóloga también, Nati, entonces no tendríamos adolescente. Todos se pelean con los papás, lo más normal del mundo. Es propio de esas edades. Sí. Ay, ¿sabe lo que más me duele? Que yo trabajo con adolescentes, porque soy profesora de secundario de primero a sexto año. Claro. Pero eso no, lo que pasa es que como todo pueblo, y usted sabiendo, acompañando 2 madres, por eso digo, tóquenme el timbre, sentémonos y hablemos. Porque nadie sabía que mi hija estaba enferma y tenía este padecimiento, que estaba en tratamiento. Por eso yo no culpo ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a nadie. Pero tampoco lo publico en las redes sociales, que ella estaba así. Como me dijo el otro día, me encantó porque un cura que habla de suicidio, que me parece muy importante, fue el padre Luis Asano. En uno de sus vivos dijo, una persona que se quita la vida es una persona que no está bien, porque si se va a hacer daño es porque no está bien.
Yo estoy acompañando a personas en duelo, padre, y le digo esto, estoy acompañando a una persona que perdió al marido y al hijo en 10 meses, y nunca se le pasó por la cabeza quitarse la vida. Y perdió 2 familiares en 10 meses por COVID. Bueno, y no hablo más. No, gracias Nati. Gracias, Nati. Yo creo que hay muchas cosas que están saliendo en los compartires de ustedes que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Primero, una cosa que dijo Claudia al comienzo, que quizá pasó desapercibido, cada duelo es totalmente diferente, aunque sea la misma persona que los ha vivido en distintos momentos. Es una experiencia donde uno queda absolutamente transformado para siempre, y tiene que ver con esto que es parte de la vida y que tenemos que poder abrazar, ¿no? Con mucha humildad y con mucha serenidad, ¿no? Así que bueno, perdón, Ariel, que bien, perfecto. Hacer este eco. La idea del taller es eso, que todos podamos enriquecernos con las experiencias. Van a ver que mucho de lo que yo hoy voy a decir lo han dicho ustedes. Así que bueno, eso me confirma esto que tenemos armado, de decir, es el camino por el que vamos haciendo y aprendiendo, ¿no? Así que bueno, agradezco las experiencias que han compartido. Ahora nos toca hablar un poquito a nosotros, así yo voy a pedir a Cristian, antes de que empecemos, que nos puedas compartir la oración que habíamos pensado para hoy. Esta oración que les voy a compartir es una oración de Monseñor Pironio, que me parece que expresa, o nos parece que expresa, precisamente esto que necesitamos en la vida. La presencia, el acompañarnos. Se llama Ser Presencia, fue escrita por él hace ya unos cuantos años, y acá está dicha por los jóvenes, por distintos jóvenes que le ponen voz al cardenal Pironio. A ver si la podemos compartir. Compartir el sonido, esperen un segundito. Ahí creo que estamos ya. Háganme así, si después se escucha, ¿eh? Pero que yo siempre tengo miedo que no se escuche, por eso. Ahí vamos. Ser presencia, Señor, es hablar de ti sin nombrarte. Callar cuando es preciso que el gesto reemplace la palabra. Ser luz que ilumina el lenguaje del silencio. Y voz que surgiendo de la vida no habla. Es decirle a los demás que estamos cerca, aunque sea grande la distancia que nos separa. Es incluir la esperanza de los otros y simplemente llenarla. Es sufrir con el que sufre, y desde dentro mostrarle que Dios cura nuestras llagas. Es reír con el que ríe y alegrarse del gozo del hermano porque ama. Es gritar con la fuerza del Espíritu la verdad que desde Dios siempre nos salva. Es vivir expuestos y sin armas, confiando ciegamente en tu palabra. Es llevar el desierto a los hermanos, compartir tu misterio y decirles que los amás. Es saber escuchar tu lenguaje en silencio y ver por ellos cuando la fe pareciera que se apaga. Ser presencia, Señor, es saber esperar tu tiempo, sin apresuramientos y con calma. Es dar serenidad con una paz muy honda. Es vivir la tensión del desconcierto en una iglesia que, porque crece, cambia. Es abrirse a los signos de los tiempos, manteniéndose fiel a tu palabra. Es, en fin, Señor, ser caminante en el camino poblado de hermanos, gritando en silencio que estás vivo y que nos tienes tomados de la mano. Bueno, esta ser presencia, estas formas de ser presencia que va expresando allí en esa oración maravillosa el cardenal Eduardo Pironio, son aquellas que me parece que nos muestran que precisamente uno de los signos fundamentales del testigo, del discípulo, es decir, aquí estoy, ¿no? Como el yo soy de Yahvé y el aquí estoy de Jesús, que se hizo eco en el aquí estoy de María. Muchas gracias. Exactamente, ¿no? Ser presencia se trata justamente lo que
ahora vamos a compartir este siguiente paso en el camino que venimos dando en este taller sobre el duelo, que le decíamos vamos a ir como desde lo general, especificando un poco más lo que es la pastoral. Y hoy entramos en este tema que es el acompañamiento justamente de esos duelos de los que hemos hablado hasta recién y de los cuales ustedes también nos han compartido su experiencia. El acompañamiento del duelo entonces tiene que ver con esto que escuchábamos en la oración, ser presencia. Ser presencia en medio de aquellos que están atravesando el misterio del dolor, el dolor de la muerte de un ser querido. Recién alguno de ustedes decía, he tenido otros duelos, pero la verdad del separarme de los seres queridos es más intenso. Y veíamos eso el lunes pasado. El duelo por la muerte de alguien se caracteriza por la intensidad y por saber que es irreversible la situación, que no se la puede cambiar. Y es por ahí donde radica el gran desafío. Entonces, en este duelo y en el desafío que tenemos como acompañantes o ansiosos de acompañar el duelo de tantos, muchos de ustedes están buscando eso, armar en sus parroquias, o a veces acompañar a personas que, sin de un modo organizado, nos toca encontrarnos en el camino, decir, bueno, ¿cómo hago para acompañar el dolor que están atravesando? El acompañamiento tiene que ver con esto. En esta imagen lo que estamos viendo es Jesús que camina al lado de alguien. El acompañamiento tiene que ver con eso, caminar al lado de. No caminar adelante, no caminar atrás empujándolo, caminar al lado. Porque uno acompaña un camino. El que lo va haciendo al camino, decíamos los otros días, el protagonista es uno solo. Nati recién también nos decía, he sido yo la que he buscado por diferentes caminos, he leído, me he informado y ahora estoy buscando abrir en mi parroquia. El duelo tiene esa primera característica, el protagonista es el que lo está atravesando. Y el que quiera ser acompañante, o desea ser acompañante, tiene que entender en primer lugar eso. Hay que caminar al lado, respetando ese camino. Pero ahí al lado, con gestos, como en la imagen también, este Jesús que pone la mano sobre el hombro como un gesto de cercanía, tiene la cabeza medio inclinada como signo de la escucha de lo que va diciendo el otro. Hay mucho de silencio, que también ya lo vamos a ver y que algunos de ustedes lo han dicho. Ese es el silencio que es más elocuente que palabras o frases hechas que no significan nada en medio de un sufrimiento. Entonces la intención de ahora es ver algunas pautas que nosotros descubrimos. Vamos a ver que muchas, ustedes las han nombrado recién, y muchas otras que vamos descubriendo y viendo en este camino, ¿no? ¿Qué es el acompañamiento del duelo? ¿Cómo lo podríamos definir? El acompañamiento tiene que ver con todas aquellas actividades o tareas que buscamos realizar con la intención de acompañar en el dolor, con la intención de solidarizarnos con el sufrimiento, en nuestro caso en el duelo, en el sufrimiento que genera la muerte de una persona amada. Toda tarea, toda actividad, todo gesto, toda palabra que tenga por intención hacerse cercano y solidario con aquel que está atravesando el misterio del dolor. Pero también el acompañamiento del duelo para nosotros como cristianos es un espacio de anuncio, sin quitar la densidad del dolor y de la muerte, que eso lo decíamos el lunes pasado y a mí me gusta repetirlo mucho. Acompañar en el duelo desde nuestra fe no es quitarle la densidad ni la importancia al misterio del dolor, y ustedes mismos lo han dicho recién. El dolor se instala y el dolor nos acompaña toda la vida. Lo que uno hace es integrarlo a la vida y lo va sobrellevando, pero ese dolor que se instala el día de la muerte del ser querido nos acompaña toda la vida, se integra a nuestra vida. Pero es un lugar de anuncio porque es ahí donde nosotros encontramos también la fortaleza, el ánimo. Recién alguno de ustedes nos decía, Claudia nos decía, la muerte de su yerno me hizo encontrarme con Dios. El misterio del sufrimiento es un lugar donde Dios se hace presente y el gran desafío es poderlo encontrar, ¿no? Entonces,
es también un espacio de anuncio, un espacio donde uno tiene que llevar la luz de la fe, la luz de la esperanza. Esos son como dos elementos centrales y fundamentales en el acompañamiento del duelo. Entender que es una tarea en la que uno se solidariza y entender, en segundo lugar, que es una posibilidad de anunciar desde la fe, darle un sentido a ese misterio tan doloroso como es la muerte. Algunas claves, y yo digo algunas porque esto no agota todos los modos que pueden haber para acompañar, pero sí algunas claves que, como les decía, algunas las han nombrado ustedes y eso nos hace confirmar que son esas algunas claves, pero que uno la va descubriendo en la medida en que va haciendo este camino. Como primera clave, tenemos el desafío en el acompañamiento del duelo de aprendernos a poner en el lugar del otro. Esto es importante. Y esto tiene que ver con la importancia de familiarizarse con lo que es el proceso del duelo. Por eso el encuentro pasado veíamos un poco lo que es el duelo, lo definíamos, tipos de duelo, todas las características, si quieren, del duelo, porque para poder acompañar, uno de los desafíos es ponernos en el lugar del otro, y para eso necesitamos formarnos, informarnos y hacer experiencia. Eso es la importancia de los materiales de lecturas que se editan, que ya les vamos a sugerir, ustedes mismos han nombrado algunos, Mateo Bautista, Bermejo, Berra, tienen mucho material que ayuda a formarse e informarse sobre el duelo para aprender a ponerse en el lugar del otro. Esa teoría nos ayuda mucho a comprender, pero lo que termina de hacernos comprender son las propias experiencias del duelo, y por eso también los invitábamos a ustedes a hacer memoria de sus propias experiencias de duelo, para que uno también ahí vaya descubriendo. Y cuando uno va acompañando en el duelo, ahí va encontrando otras pautas, pero junto a la formación e información, juega un rol fundamental la experiencia propia y la experiencia de los otros que uno va encontrando en el camino. Una siguiente clave, una segunda clave, esto que también lo han dicho, lo han mencionado ustedes, el tema de humanizar el duelo, humanizar el dolor, humanizar el sufrimiento, y que de hecho el duelo, el sufrimiento, nos humaniza a nosotros. Y esto tiene que ver con que muchas veces esas presencias de cercanía son muy silenciosas. El duelo, sobre todo en el inicio, tiene mucho de soledad habitada. Por ahí no hay palabras que le podamos decir por la intensidad del dolor, pero sí esa cercanía, esa presencia es fundamental. Uno también va descubriendo de a poquito, que ustedes también lo han dicho, Claudia lo decía, que llega el momento que uno se da cuenta que le tiene que dejar tiempo para la soledad. El que aprende un ser querido tiene que tener su espacio para abrazarse con el otro que también está experimentando la pérdida y llorar. Ustedes lo han dicho. Yo desde acá me acuerdo también la experiencia de mis padres. Cuando murió mi hermano hace 2 años y medio, que al comienzo venían mis otros hermanos con mis sobrinos, con todo. Llegaban a la mañana, se iban a la noche, y cuando no venían ellos, venían otros tíos. Entonces en un momento mi papá me dice, necesitamos estar solos. Yo ahí entendí la importancia, ¿no? De uno puede ir pateando un poquito más lejos ese momento en el que ellos se van a tener que sentar y llorar la partida, ¿no? Entonces uno de a poquito va descubriendo que hay que humanizar con la cercanía, respetando, pero humanizar desde la cercanía, que el otro sepa que yo estoy ahí disponible, pero ir respetando este camino de él. Cercanía que humaniza. Entonces el duelo uno lo hace personalmente, muchas veces en soledad, pero es una soledad habitada cuando uno sabe que hay otros cerca que me van a acompañar y que si yo levanto la mirada y pido auxilio van a estar. Se trata de eso también el acompañamiento, de saber que hay otros que me pueden auxiliar. Esto que parece tan obvio no siempre lo es. Siempre hay que uno aprenderlo y enseñar al que está haciendo el duelo que atravesar el duelo no nos anestesia, es decir, no nos quita el dolor, sino que nos hace integrarlo a la propia vida, ni tampoco nos hace olvidar del ser querido. Me ha pasado muchas veces que uno le decía a alguien, bueno, hay que hacer el duelo, y me decía, no, padre, pero yo no lo quiero olvidar.
Y no se trata de olvidar, eso veíamos el lunes pasado, el duelo no nos hace olvidar al ser querido, al contrario, hay una etapa en la que uno hace como una memoria agradecida y van quedando esas huellas que nos ha dejado el ser querido y lo van conservando en el corazón. ¿Sí? Entonces, el que acompaña y al que se acompaña siempre tiene que saber que la finalidad del duelo no es ni olvidar ni anestesiar. Cristian, levanta la mano. Una cosa que me parece importante, que a veces sucede cuando estamos viviendo un duelo, es pensar que, por empezar, por supuesto que el dolor no hace olvidar, el atravesar el duelo, el vivir el proceso del duelo no hace olvidar, y muchas veces pareciera que la angustia, la tristeza, el dolor, es lo que tenemos de recuerdo del otro, y que por lo tanto si lo dejamos, si dejamos o ese llanto, o esa angustia, o ese enojo, lo vamos a dejar al otro, precisamente lo vamos a olvidar, cuando en realidad lo que tenemos es que, justamente, ¿no? Hacer el proceso de poder hacer su partida, ¿no? A veces pareciera que el dolor es lo que tenemos que conservar, y el dolor no es lo que tenemos que conservar. Lo que tenemos que conservar, por supuesto, viviendo un proceso que no es sencillo, y que es un proceso largo y complejo, es la memoria. La memoria que nos da, como algunos ya decían, la parte donde el duelo se transforma en agradecimiento, en traer el recuerdo, pero no es el dolor lo que nos hace conservar, lo que nos hace abrazar el amor vivido con esa persona, con ese ser querido, sino que precisamente hay un momento en el cual ese dolor tendrá que irse soltando lentamente, ¿no? Por supuesto que es muy personal. Perdón, Ariel. Perfecto, gracias, Cristian. Y entonces, otra clave del acompañamiento es esto, ¿sí? Saber que hacer el duelo, invitar a las personas que sean protagonistas de su duelo, y que no es para que se van a olvidar del ser querido, y el dolor se va a integrar en la vida, pero siempre va a haber algo de dolor, que también lo decíamos el lunes pasado. Hay fechas, hay lugares en los que duelen especialmente, ¿sí? La ausencia física del ser querido. Una cuarta clave, esta expresión quitarse las sandalias, en realidad la tomo del Papa Francisco. Él habla de quitarse las sandalias ante la tierra sagrada que es el otro. Y más aún cuando el otro está atravesando el misterio del dolor. Es clave en el acompañamiento el respeto de la persona que está de a poquito integrando el dolor de la muerte de un ser querido a su vida. El Papa dice así, les leo textualmente, esto está en Evangelii Gaudium 169. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Cita ahí el libro del Éxodo 3:5, cuando Moisés se encuentra en la zarza ardiente con Dios que le revela su nombre. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Quitarse las sandalias, respetar, es clave respetar al otro, su dolor. El acompañante acompaña al otro, no lo suple, no le da recetas tampoco, y desde la escucha lo puede ir iluminando, pero no le va a dar recetas. Una quinta clave es esto de mantener los contactos con el otro. Es cierto que tal vez las primeras épocas uno acompaña con más frecuencias, en medida que va pasando el tiempo, uno puede tener menos presencia física, pero siempre tiene que estar ahí a disposición del otro, sin ser invasivo, recordarles de algún modo que uno está presente. En este tiempo de pandemia que se han hecho tan difíciles algunos duelos, los medios de comunicación, las redes sociales, el WhatsApp, se han convertido en medios para poder estar de algún modo cerca de los otros, ¿no? Entonces,
mantener el contacto con las personas en duelo de tanto en tanto, en alguna fecha, es bueno, o para recordarles, por si están necesitando esa cercanía, el hablar, una llamada por teléfono, mandar un mensaje, etc. Como decíamos, respetando siempre la privacidad y sin invadir lo demás, pero estando a disposición. Una sexta clave, esto que recién Cristian decía, que muchos de ustedes lo han mencionado, pero es muy clave ayudar a cultivar los recuerdos. En el tiempo del duelo es clave conservar en el corazón, de hecho recordar quiere decir eso, volver a pasar por el corazón. Desde una experiencia acá en la parroquia que yo estoy en Buenos Aires con el padre Alejandro Solá de Marías, tienen una pastoral de los cinerarios, es decir, las personas que han sido cremadas vienen a depositar las cenizas aquí. Y en el rito de depositar las cenizas, acá a los que acompañan la pastoral del duelo, se les ocurrió una idea que yo nunca antes la había visto, pero que desde la cercanía de haberla experimentado descubro la riqueza y lo bien que le hace a las personas, es invitarlas, así como ustedes nos han compartido hace rato su duelo, bueno, invitarnos a que escriban algo del ser querido que ha muerto, y en el momento en que se van a depositar las cenizas en el cinerario, alguien lo lea. Se invita a que se reúna la familia en esos días previos, o que un familiar escriba gestos, detalles, palabras, aquello que lo hacen único para nosotros al ser querido, lo puedan escribir, y luego lo leen en ese momento en que se depositan las cenizas. Entonces, ayudar a cultivar los recuerdos es clave para que la persona entienda que al hacer el duelo no se va a olvidar del ser querido, sino que va a conservar en el corazón aquellas cosas que lo hacen único, ¿no? Pero en la medida en que uno acompaña el duelo y la persona va contando, hay que dejarlos que hablen, que expresen, porque ahí también hacen esa memoria agradecida del ser querido. Al comienzo con mucho dolor, pero después con más serenidad, incluso con alegría. Yo lo escucho a mis padres hablar de mi hermano, por ejemplo, ahora se ríen de algunas ocurrencias que él tenía. O sea, uno va haciendo también de otro modo esa memoria. Al comienzo están marcados por ese dolor de la reciente muerte, pero a poco se va convirtiendo en una memoria agradecida, ¿no? Otra clave, motivaciones para seguir viviendo, animarlos. Ustedes mismos han compartido sus duelos, y han descubierto que al inicio el dolor es muy intenso, que uno siente que no lo va a poder superar, que uno piensa que ahí termina todo, ¿no? Entonces ahí es clave animarlo al otro y hacerlo entender que es lógico que hoy esté sintiendo ese dolor porque es reciente la muerte, pero hay que animarlo que va a ir descubriendo de a poquito esas motivaciones, sin ponerle una carga, decir, no, vos tenés que superar este dolor, porque a veces se le carga sobre la persona en duelo toda una serie de responsabilidades que en ese momento no está preparado para llevar. Pensá en tus otros hijos, pensá, en ese momento está el dolor del hijo que se ha muerto, del esposo, del padre, entonces el momento para animarlo a saber que es lógico que siente ese dolor tan intenso, y a recordarle que de a poquito va a ir descubriendo que ese dolor es posible integrarlo en la vida y que uno lo va aprendiendo, pero animarlo, motivarlo, ¿sí? Sin cargarle un peso sobre las espaldas, pero la motivación ahí en el acompañamiento del duelo es muy importante. Y otra característica es ser un facilitador, y esto es muy importante en el acompañamiento del duelo. Facilitador en el sentido en que para organizar una pastoral del duelo hay que crear redes con otras disciplinas, con otros profesionales que también se especializan en el acompañamiento del duelo. Hay duelos que son muy difíciles y que la persona va a necesitar ayuda de un psicólogo o incluso un psiquiatra, entonces uno tiene que ir creando como una red de contacto, decir, bueno, a ver, sé que este psicólogo sabe acompañar, le puedo sugerir, puedo delegarlo ahí, capaz que lo estamos acompañando nosotros laicos, decir, bueno, capaz que ahora estén necesitando hablar con el sacerdote o confesarse o algo. Ser facilitador en estos nexos para que el otro pueda caminar el duelo. Uno brindarle todas las herramientas que tiene, pero saber que a veces va a tener también que delegar o buscar ayudas en otras ramas, en otras profesionales que también saben acompañar en el duelo.
Estas son algunas de las claves que nosotros descubrimos para el acompañamiento del duelo, otras ustedes han mencionado, y siempre van apareciendo, uno va descubriendo herramientas y modos. Yo había pensado aquí una actividad, pero que recién la hemos podido hacer, y era que ustedes nos cuenten desde sus experiencias de duelo o de acompañamiento del duelo, qué cosas han ido descubriendo que ayude. Bueno, recién nos han mencionado alguna de estas, y hay muchas otras, ¿no? Eso también le vamos a invitar, si en el foro durante la semana quieren compartirnos otras experiencias de duelo, cómo les ha tocado acompañar, qué cosas les han sido útiles, así nos enriquecemos entre todos. En el acompañamiento del duelo, desde nuestra fe también, hay algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender o podernos nutrir de modos, de maneras, de criterios para acompañar el duelo. Hay muchísimos textos bíblicos. Incluso mando el chivo, el padre Mateo Bautista los martes está haciendo también un curso sobre los duelos en la Biblia, o sea, por el mes de la Biblia de septiembre, él está tomando, que tiene en su tesis doctoral, diferentes relatos de duelos en los textos bíblicos, hay muchísimos. Yo solo tomo dos en este momento, que para mí son muy significativos, porque creo que dejan muy en claro esto, lo que es el duelo y lo que es el acompañamiento del duelo. Son textos conocidos por todos. Lucas 24, del 13 al 35, y Juan 19, por ahí Juan 19 el más conocido, del 25 al 27. Estos relatos son el de Lucas, los discípulos de Emaús, los discípulos del camino. Y Juan 19 es María al pie de la cruz. Yo creo que son dos textos muy significativos donde podemos encontrar muchas herramientas o muchas pautas en el acompañamiento del duelo. Veamos el primero. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, yo acá lo tengo, he traído la Biblia. Les iba a pedir que tengan una Biblia a mano, después me olvidé y digo, bueno, ya las voy a tener yo a mano. Les leo Lucas 24, 13, 35. Del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar al cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres le habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refiere a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego los partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento,
Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron los que habían pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Este texto largo, pero muy rico, de los discípulos de Emaús, nos da muchas pautas y claves de lo que es el acompañamiento del duelo. En primer lugar, lo que podemos encontrar es, sin lugar a duda, dos personas en duelo. Ese mismo día, estos discípulos seguían a Jesús y Jesús había muerto. Están ante la muerte del Maestro. Ellos mismos van contando lo que le ha generado esa muerte del Maestro. Son dos personas en duelo, en camino, en proceso. Jesús les sale al encuentro y camina con ellos, les muestra interés. Esta es la primera pauta, ¿no? Les sale al encuentro, camina con ellos, les muestra interés. Camina, los escucha, ellos cuentan. Jesús no les dice nada, simplemente mira, y de acuerdo a lo que ellos van contando, Él les va haciendo algunas preguntas. Pero son ellos los protagonistas, ellos los que relatan, ellos los que cuentan, ellos los que expresan lo que les está pasando. Incluso las frustraciones, pensábamos que Él nos iba a liberar, sueños rotos, proyectos destruidos, todo lo que anhelaban respecto a Jesús, todo eso ellos le abren el corazón. Y a partir de lo que ellos cuentan, Jesús los ilumina con el mensaje, porque yo pongo cristiano, pero Jesús les habla de las Escrituras, pero a la luz de lo que ellos han dicho, partiendo de lo que ellos han expresado. Eso mismo que decían, Él había dicho que iba a resucitar, y le dice, hombres duros de entendimiento. Jesús les habla a partir desde la experiencia, los ilumina desde la fe y desde la palabra de Dios, pero a partir de la experiencia de cada uno. Por lo tanto, para hablar primero de Dios, hay que escuchar a las personas que están haciendo el camino y en torno a eso poderlos ir iluminando. Ellos piden que se queden. Esto tiene que ver, ¿no?, con el protagonismo del duelo de las personas, que a veces necesitan que nosotros continuemos con ellos, pero a veces no. También es ser sensibles a esta necesidad del camino, recién decíamos. A veces uno, con la intención de acompañar y de estar, invade un poco de más. Jesús hizo ademán de seguir. Es decir, se estaba por ir, pero él dice, no, quédate con nosotros, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu compañía, ir respetando esos procesos y esos tiempos. El momento culmen es el misterio pascual, reflejado en la Eucaristía. Qué importante para nosotros como cristianos y como acompañantes del duelo desde la fe, siempre llevar a las personas al encuentro con Jesús con ese mensaje esperanzador y alentador. Para el cristiano la muerte es unirnos a la muerte de Cristo para participar de su resurrección. Ese es el gran mensaje de fondo que siempre tiene que estar en la pastoral del duelo. Cristo murió y resucitó. Nosotros morimos para resucitar. Ahí radica nuestra fe, ahí radica nuestra esperanza. Ahí radica el fundamento de poder permanecer de pie aún en medio del dolor. Ese mensaje central que es fundamental, siempre hay que tenerlo presente, hay que tener cuidado el modo de anunciarlo, como decíamos, sin quitarle densidad al dolor y al sufrimiento. Veíamos los otros días, a veces anunciamos muy rápido la resurrección, pero no los ayudamos a hacer es ir transitando el dolor. Pero no hay que perder de vista el mensaje central para el cristiano. La muerte ha sido vencida. Y aunque hoy tenemos el dolor de la partida, sabemos que un día el gozo va a ser pleno en ese reencuentro en la eternidad. Después Jesús desaparece de su vista cuando han madurado en el dolor. El acompañante también hace eso, va acompañando, pero llega el momento en que la persona ya puede caminar solo, tiene que seguir su camino. Nosotros hemos sido simples acompañantes en una etapa de este proceso, pero dejarlos que las personas, no adueñarnos de las personas, no quererlos sujetar de más a las personas. Uno las puede invitar al grupo, que sigan participando, que se integren,
pero hay que respetarlos a ellos, dejarlos que sigan si es necesario. Y acá hay un salto más, ellos regresan y comparten a otros su duelo, a otros discípulos que también estaban en su duelo, ¿sí? Nuestros grupos de acompañamiento del duelo tienen mucho de esto. La riqueza está en compartir. Pedro cuenta lo que le ha pasado a ellos, otros discípulos cuentan. Ustedes, al inicio de este encuentro, nos han contado sus experiencias de duelo. Esa es la riqueza del acompañamiento del duelo. No hay recetas, pero desde la experiencia de lo que uno ha vivido, le puede dar pistas al otro, capaz sin darnos cuenta. El solo relato de mi experiencia y de cómo lo he transitado al duelo, le puede al otro dar pautas y esperanza también de transitar su propio duelo. Un segundo texto que elegimos, este es más conocido, María al pie de la cruz. Nosotros hace poquito acá en la parroquia que estoy en Soledad de María hemos tenido la fiesta, la Virgen de los Dolores, el miércoles pasado. Y justamente este es el texto que se lee, que es muy conocido, es muy breve, pero para mí muy profundo en lo que es la pastoral del duelo, el acompañamiento del duelo. El texto dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 25, 27. Este texto para mí es muy rico en lo que es una pastoral del duelo, aunque es tan breve, pero con esa descripción de lo sucedido, uno encuentra algunas pautas. La primera pauta es que sabemos que María es modelo de todo discípulo y por lo tanto también nos es modelo en el misterio de la muerte de un ser querido. María pierde a su hijo muere injustamente y ella ve todo el proceso que a él le toca vivir, lo ve muerto en la cruz, lo ve agonizar y morir en la cruz. Entonces, ella es modelo también para nosotros ante el misterio de la muerte y del dolor. Ante el dolor, el texto no lo dice expresamente, pero en las iconografías comúnmente se la representa así de pie junto a la cruz de su hijo. Ese estar de pie es que ella está sostenida por algo. Sin lugar a dudas es la fe y la esperanza. Jesús ya había anunciado que él tenía que morir y resucitar. María, la mujer de fe, la mujer de la esperanza, seguramente ante el misterio del dolor, tenía y recordaba esas palabras de su hijo. Ante el misterio del dolor, ante el misterio de la cruz, la fe y la esperanza nos sostienen. La cruz está ahí, su hijo muerto está ahí, el dolor está ahí, pero está de pie frente a ese dolor. Entonces la primera pauta de nosotros también es la fe y la esperanza, que ya lo hemos dicho muchas veces, no nos deshumanizan, pero nos ayudan a estar de pie. Sin quitarnos el dolor, pero poco a poco nos van haciendo vislumbrar otra realidad, nos van sosteniendo de otro modo. La fe y la esperanza dan sentido al misterio de la muerte. La fe y la esperanza nos recuerdan que la muerte ya no tiene la última palabra. Entonces, fe y esperanza es fundamental animar, transmitir y a las personas que están atravesando un duelo, animarlos en eso. La fe y la esperanza. El dolor está ahí, pero la fe y la esperanza nos ayudan a mantenernos de pie ante esa situación. En segundo lugar, siempre me sorprende a mí en esta situación de duelo que nadie dice nada, el único que habla en ese momento es Jesús. La voz de Dios se hace presente ahí, pero todos están en silencio. Ante el dolor, el silencio que es más elocuente que las palabras, ¿no? Pero María, que está en silencio, sin lugar a duda, que era la mujer de oración, está en un profundo diálogo con Dios. Silencio externo, pero un profundo diálogo con Dios desde el corazón. Y a nosotros en los duelos nos pasa lo mismo, hay cosas, la procesión se lleva por dentro, hay una expresión que dice, ¿no? El dolor de la muerte, el dolor de la partida, genera en el corazón un montón de sentimientos. Y ante el misterio de la muerte, todo lo que se genera en el corazón es oración. A veces hay enojo, reclamo,
Hay un montón de sentimientos que están ahí y eso es oración. Pero también en el corazón, junto a ese dolor, junto a ese reclamo, hay recuerdos. Esos recuerdos que después se van a convertir en memoria agradecida. Del momento de la muerte, entonces, hay que identificar el dolor, el sufrimiento, los sentimientos, el enojo, ponerles nombre, ofrecerlos a Dios a modo de oración. Pero también hay que rastrear la huella que los seres queridos han dejado para hacer memoria agradecida. Y eso también es oración. Agradecer por tantas cosas que Dios nos ha brindado y el ser querido nos ha brindado, ¿no? Y esos recuerdos, al inicio especialmente, es común que se transformen en lágrimas. Ante el misterio de la muerte, las lágrimas también son oración. Y no es que vamos a estar obligando a los demás a llorar o nosotros nos vamos a obligar a llorar. Pero si hay deseo y ganas de llorar, hay que hacerlo. Las lágrimas son expresión de un montón de cosas que no encontramos palabras para decir. Entonces, todo lo que no encuentran un lenguaje en palabras se convierte en lenguaje en lágrimas. A veces con esas lágrimas les decimos perdón por las cosas que no hemos hecho bien. A veces con esas lágrimas le decimos gracias por todo lo que nos has brindado. A veces esas lágrimas le dicen al ser querido, nos duele tu partida, pero sabemos que un día nos vamos a reencontrar. A veces esas lágrimas le dicen a Dios que nos den fuerza para poder hacer este camino. A veces esas lágrimas le dicen a Dios que le confiamos a nuestro ser querido para que descanse en paz y para que un día nos reencontremos. Lágrimas que expresan a veces mucho más que palabras. Y por último, al pie de la cruz de su Hijo, María no está sola. Está Juan, están los otros discípulos, todos se acompañan ante el misterio del dolor, todos están sufriendo la muerte de Cristo, cada uno desde su lugar, desde el lugar de discípulo, desde el lugar de apóstol, desde el lugar de madre, pero se acompañan y se sostienen en el dolor. Volvemos a esto, cada uno hace su proceso de duelo, pero aunque es en soledad, esa soledad es habitada. Y a veces el modo de acompañar es como ahí, como al pie de la cruz, sin decir nada, pero estando presente. Esa presencia elocuente que sostiene. Y en el proceso del duelo nos sostenemos entre todos. A veces yo estoy mal y necesito ser sostenido. Otro día otro miembro de mi familia o de mi comunidad estará mal y a mí me tocará sostenerlo. Ese dolor se hace más fácil de sobrellevar cuando es sostenido entre muchos, ¿sí? Entonces yo creo que estos dos textos, hay muchos textos, yo elegí solo estos dos, nos dan muchas pautas para el acompañamiento pastoral. Los invito a que después los vuelvan a leer para que puedan seguirlos meditando, pero son de una riqueza profunda porque todo lo que por ahí hemos puesto en palabras en estos textos bíblicos están contenidos en el relato. Bueno, eso era lo que teníamos preparado para hoy, junto a este compartir de ustedes, que por ahí lo hemos invertido en el orden, pero era esto, que nos cuenten sus experiencias de dolor, del evento, qué cosas los han ayudado, los han animado. Así que creo que hoy ha sido una gran riqueza y les agradezco a los que han compartido, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes respecto a lo que hemos hablado hoy. Creo que hay que ir dejando que decante, ¿no? Primero Sí. toda la fuerza de lo que hoy transmitieron, los testimonios que nos dieron, el compartir la vida, ¿no? Yo me quedaba con esto último, Ariel, qué interesante, ¿no? Que María estaba al día del pie de la cruz, como dirían los pibes jóvenes, haciéndole el aguante, bancando los trapos, dicen los pibes, cuando hablan del fútbol, pero no estaba sola. Es decir, estaba Juan, estaba María de Cleofás, estaba María Magdalena, por lo menos los que menciona ahí Juan, y evidentemente nunca el acompañamiento se hace solo. Probablemente sea uno especialmente el que está haciendo ese proceso de ir caminando al lado, ¿no? No de adelante, como decía el padre Ariel, no de atrás a los empujones, al lado. Y el ritmo de ese proceso lo va marcando quien es acompañado, no el acompañante. Lo va marcando el que va poniéndose y que por ahí va un poquito más rápido o va un poquito más lento o se detiene, es aquel que es el protagonista, que es aquel
de quien estamos nosotros siendo el acompañante de este proceso de dolor, ¿no? Yo pensaba qué interesante, Ariel, esto de, nunca había leído el texto de Maús desde esta perspectiva. Yo soy catequista y siempre lo leemos desde modo catequístico, ¿no? Primero nada, ¿qué catequesis? El modelo de catequesis que Lucas nos presenta es un acompañamiento del duelo. Qué cosa impresionante, ¿no? Es decir, no es una catequesis en un momento cool, divino, un retiro espiritual, que estamos todos saltando y gritando y viva Jesús, que sí. No, en un momento de fracaso, en un momento de duelo, no solamente del maestro, del amigo, sino de todo el proyecto que ellos habían puesto todo su corazón en ello, ¿no? Eso me quedé como muy impactado, Ariel, con esta mirada de el momento clave donde Jesús nos enseña cómo se anuncia la Pascua, el misterio pascual, es precisamente un momento de duelo, ¿no? Y segundo, esto del camino. Precisamente la catequesis y el proceso del duelo es un camino. Es un camino que está hecho de paradas, de momentos que hay alguien que se arrima, y que hay momentos que ese que se arrima, como decía Ariel, ya está, se va corriendo, va dejando que el otro siga su camino. Ya para volver a Jerusalén, Jesús no los acompañó. Volvieron a los piques corriendo como locos a contar, pero ya no tenían necesidad del acompañamiento ese especial que había hecho Jesús en un momento determinado. No, hay tantas riquezas para irlo pensando y repensando, ¿no? Y estos dos modos, ¿no? Un modo más itinerante, el del camino, y otro modo más ahí, ¿no? Haciendo el aguante de pie, como ahí, como María y las otras dos mujeres y Juan. Siempre vieron que las que más acompañan son las mujeres. No quiero decir nada con esto, pero esto hay que decir la verdad, que las mujeres en esto parece que tienen mayores recursos, ¿no? Y quizá también son las mujeres las que por ahí nos enseñan que hay que animarse a llorar. Yo me quedé mucho con lo que hoy contaba Claudia, cómo o ella aprendió a llorar, ¿no? Yo todavía no aprendí, Claudia. Todavía no aprendí, no he podido todavía, no me sale, ¿no? Eso sí, miro cualquier película y lloro todo, ¿viste? Ahí es como que aprovecho y me largo todo, ¿viste? Pero no he podido llorar, un poquito las últimas veces, pero me cuesta bastante y hace mucho bien, es necesario, ¿no? Como también hizo Nati escribir, eso también ayuda mucho, dibujarlos. Bueno, vamos a hablar la semana que viene, creo, Ariel, vamos a compartir algunas experiencias de acompañamiento del duelo. Les voy a compartir algunas experiencias del colegio, que este año perdimos en el mes de junio un alumno de 15 años, y cómo acompañamos a los chicos a vivir este dolor, ¿no? Este duelo, ¿no? Y nosotros también como profes, porque estamos en la misma, no es que estamos mirándola de costado, ¿no? Y son procesos en los cuales todas las formas de expresarse, la música también, la música hace mucho bien, es otra forma de expresarse. Cada uno tiene que buscar la propia, ¿no? Que son caminos que el Señor nos va regalando. Bueno, eso, perdón, Ariel, que me extendí un poquito. Perfecto. Pero bueno, esto era lo que teníamos previsto para hoy. Como decía, vamos dando estos pasitos. Cristian el otro lunes nos va a iluminar estas experiencias tan concretas también de duelos y cómo acompañar adolescentes, jóvenes en esto. Este material, lo del encuentro pasado y hoy con el PowerPoint, lo subimos para que quede a disposición también de ustedes. No lo subíamos porque yo lo tenía armado en un solo blog, entonces digo, voy a expoliar el siguiente encuentro si lo subíamos el lunes pasado. Acá Marta comparte, Ariel, dice, yo siempre leí sobre el duelo desde la psicología, pero qué distinto es vivirlo, acompañar y desde la fe. Dice, gracias por tantas experiencias y corazones en mano, ¿no? Verdad que hoy hubo muchos corazones en la mano, muy fuerte. Sí, y hoy queríamos poner el acento en la fe, porque es cierto, hay muchos modos de acompañar el duelo, pero bueno, nosotros como acompañantes también desde la fe, ¿cuál es el...? Podemos brindar algo distinto. Exactamente. Bueno.
¿Te parece, Ariel, que cerremos con Sí. habíamos pensado compartir con ustedes en forma de música la misma oración, La misma oración que hicimos al comienzo. de Ser Presencia, cantado por Filocalia, que son unos ya no tan jóvenes de La Plata, que realmente han hecho una hermosa versión para el año pasado y por supuesto te han puesto también su propia creatividad. Graciela, ¿querías decir algo vos? Sí, no, me quedé impresionada con el testimonio de Natalia, de la gente como que la acusa de culpable, ¿viste? Yo acá hubo casos también de suicidio y nunca pensé que fueran esas actitudes tan inhumanas, ¿no? Y con respecto a la ministra, hay como una formación antigua como que antes Dios, si te portás mal, Dios te va a castigar, como el Dios castigador, y también me parece, yo tengo el recuerdo de mi mamá que dijo, ¿cómo la pasaron por la iglesia si se suicidó? Eso Sí, me sí, parece sí. que en la gente mayor está... Sí, sí. Antes había toda esa No, cuestión, hay creo que... que la gente más grande tiene incorporado eso. Sí. Como que si te quitó la vida, como que ya te vas derecho al infierno. No, Hay y una además formación. había muy poca comprensión de las patologías y como dijo, el suicidio siempre está atravesado por efectivamente un instinto contrario, que es Claro. el luchar por la vida, el defenderse de la vida. Al contrario, está roto ahí algo que no, que bueno, que a veces la fragilidad es tal que no se puede reconstruir, ¿no? Por eso también sí, perdón, ahí Susana iba a decir una cosita, me parece que es muy importante lo que también dijo Ariel. Acompañamos, a veces hace falta distintos actores con distintas miradas profesionales. Ni la fe reemplaza la psicología, la medicina, el acompañamiento, vamos a decir así, técnico, por llamarlo de alguna manera, ni tampoco ese acompañamiento reemplaza esa terapia profesional, reemplaza lo que nosotros podemos acompañar desde la fe, ¿no? Que está también respeto por el momento del otro, que va a haber un momento en el cual haya ese anuncio de la luz y de la esperanza, pero también hay que saber cuál es el momento para el cual hace falta mucho primero, mucha escucha, mucha serenidad, unos cuantos kilómetros caminados con el otro, que la cosa vaya asentando, y como hizo Jesús, me parece que los hizo ir desembuchando, diríamos nosotros, ¿no? ir sacando un poco lo que estaba dentro. Susana, te damos el espacio y ya después pasamos a la canción, si les parece. Una cosita, decía un cura que no sé qué persona, digamos, qué escritor había dicho, ¿no? Que cuando una persona se suicida, si una persona se quiere tirar de un puente, mientras se está tirando, a veces se arrepiente. Sí, hay un momento en cada uno y aparte, por supuesto... Al final de eso se llega a arrepentir, ¿no? Por eso, digo. Claro, y la otra es que a veces la gente cree que porque uno es católico, ya de momento, ya de movida, como quien dice, bueno, tiene que aceptarlo. Tiene todo solucionado, ya está todo. Como no, ya la tiene toda clara, digamos, ¿no? Les digo qué me pasó porque, digamos, mi mamá murió. En realidad ella quería también morir, o sea, tenía un problema de corazón, tenía un montón de cosas, tenía 86 años. Pónganle, no les cuento la historia todavía. Pero la idea es, me dice la doctora, bueno, pero ustedes son católicos, ¿por qué? O sea, no llores, ¿no? Como quien dice, bueno, digo, pero hay que hacer el duelo primero. Hay que hacer el duelo primero. No cabe la menor duda, Susana, y eso también habla de la salud a la cual estamos llamadas a vivir una fe de encarnación, ¿no? Donde no somos espíritus que vuelan, ni gracias a Dios solo somos materialidad, somos espíritu encarnado, y entonces el Señor lloró delante de la tumba de su amigo, el Señor se conmovió frente a esa viuda que estaba despidiendo a su hijo,
Y eso no quiere decir que él no haya dudado, ¿no? De hecho, también se angustió cuando estaba muriendo. Vivió la angustia de la muerte, la angustia de la separación, o sea, creo que ahí está claro el camino. Compartimos la canción y bueno, por supuesto seguimos charlando la semana que viene. Y Claro, seguimos rumiando, hay mucho para seguir rumiando y mucho vamos a para compartir en el aula también. Y los invitamos a, mientras vamos escuchando la canción, los que quieran ir compartiendo en el chat alguna expresión de esta oración, canción que les quede haciendo eco, lo pueden hacer en el chat. Dale, Ariel, buenísimo. Señor, es hablar y sin nombrarte. Calla cuando es preciso gestos en lugar de palabras. Luz que debe alumbrar, voz que desde la vida habla. Decir que estamos cerca aunque estemos en la distancia. Ser presencia es también intuir y dar esperanza. Sufrir con el que sufre, mostrar que Dios cura llagas. Reír con el que ríe, alegrarse con los que aman. Gritar con el espíritu que Dios siempre nos salva. Ser en tu presencia, Señor. Abrirnos de corazón. Y es también, Señor, ser caminante en un camino poblado de hermanos, gritando en el silencio que estás vivo, que nos tenés tomados de la mano. Ser presencia es vivir sin más armas que tu palabra. Compartir tu misterio y decirles, Dios, que los amas. Es saber escuchar tu voz que en silencio nos habla. Y ver por ellos cuando la fe parece se apaga. Ser presencia, Señor, es vivir los tiempos en calma. Esa serenidad con la paz que llena las almas. Es vivir la tensión de una iglesia que crece y cambia. Abrirse en nuevos tiempos siendo fieles a tu palabra. Ser tu presencia, Señor. Abrirnos de corazón. Y es también, Señor, ser caminante en un camino poblado de hermanos, gritando en el silencio que estás vivo, que nos tenés tomados de la mano. Ser tu presencia, Señor, abrirnos de corazón. Y es también, Señor, ser caminante en un camino poblado de hermanos, gritando en el silencio que estás vivo, que nos tenés tomados de la mano. Bueno, será entonces hasta el próximo lunes. ¿Seguimos caminando? Muy bien. Muchas gracias, muy lindo. Gracias a ustedes, los esperamos. Ahí Cristian. seguimos en el aula compartiendo. Sí, sí.
Yo no puedo entrar en el aula, usuario no me toma. El usuario es tu mail y la contraseña la que te mandó Laura. Si no les volvés a escribir a Laura, a la secretaría del ISCA, ella te va a decir cómo entrar, porque yo no te puedo generar el usuario. Ah, la contraseña es la que ella me mandó. La que ella te mandó. El usuario es tu mail. Tu Ok. mail. Y la contraseña es la que ella te mandó. Pero si no, escribile de vuelta a Laura y ella te sabe orientar. ¿Sí, Cuca? Gracias, muy amable. Buenas noches. Que la pasen Buena lindo. semana. Gracias por todo. Gracias. Igualmente para todos. Adiós, padre. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao.